Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con Cervantes. Soy el profesor Antonio Garrido, director del Instituto Cervantes de Nueva York, que es el centro cultural de España en la Gran Manzana. Buenas tardes, buenos días televidentes, soy Raquel Chan Rodríguez del City College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y también del Graduate Center. Vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos el placer y el honor de tener en nuestro programa, valga la redundancia, a Antonio Muñoz Molina, novelista, profesor también, académico de la Real Academia Española, y esto puede sonar así un poco raro, pero es real. En el momento en que Antonio coge cualquier manual de literatura que tienen que estudiar los niños de España y ve su foto, pues quiera o no, ya es un clásico. Ya está en el canon, ya forma parte del canon, eso que se discute tanto. Antonio Muñoz Molina, que nace en Jaén, esa tierra muy bella, en una ciudad espléndida que es Úbeda, bueno, pues empieza a escribir, ahora vamos a hablar con él, pero yo le agradezco enormemente en nombre del instituto, que de alguna forma es su casa, más que de otras personas, por la vinculación que tiene, que esté aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Gracias por vuestra hospitalidad. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Mi primera pregunta es una pregunta sencilla pero importante. ¿Cómo se despierta tu vocación literaria? ¿Qué te llama a escribir específicamente? A los libros, a ese mundo. Yo creo que las personas tenemos predisposiciones desde muy jóvenes hacia ciertos campos de la expresión o de la vida. Y por otra parte tampoco hay que creer mucho en eso de que hay un destino predeterminado, ¿no? Es decir, hay muchos niños, la mayor parte de los niños tienen una fantasía desatada, ¿no? La mayor parte de los niños les gusta contar historias o inventar o que les cuenten. Lo que pasa es que el escritor, cuando retrospectivamente piensa en su origen como tal, dice, pues no, a mí es que me gustaba mucho que me contaran historias. No, eso nos pasa a todos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que tuve la noción de que a mí me gustaría escribir libros fue cuando tenía 11 años o así, porque me regalaron un ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Y me gustaba tanto aquel libro, me gustaba más que los otros libros que había leído ya. Y en ese momento yo pensé esa idea absurda, que es de decir, a mí me gustaría escribir libros también, ¿no? Pero claro, eso es algo que podía no ser, ¿no? Pero sí, ese fue mi primer contacto con una especie de sueño, ¿no? Al fin y al cabo, dedicarse a la literatura es un sueño más bien disparatado, sobre todo en un mundo como aquel en el que yo vivía y en una tierra como la que yo estaba, tan alejada de lo que podía estar relacionado con la literatura. Es decir, ni en mi familia había tradición no ya de literaria, sino de tener educación superior, ni nada de eso, ni había demasiados libros, y mi tierra estaba bastante atrasada y bastante alejada de las capitales literarias, así que fue un poco de suerte, ¿no? ¿Y de perseverancia de parte tuya también, o de alguien que te nutriera ese interés en los libros? Además de tu propia lectura, ¿alguna profesor, alguna guía, algún pariente? Tuve algún profesor, pero fue perseverancia pura, es decir, fue la mera afición mía por los libros, que era un pariente mío, que era así muy bromista, decía que no le llega tanto, que iba a acabar cazando moscas, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con la idea esa que está también en el Quijote, ¿no? De que el que lee mucho puede acabar tocado de la cabeza, ¿no? Así que la misoginia siempre decía que el cerebro de la mujer, como era más débil, no debía leer, claro, porque se estropeaba. Sí. He empezado diciendo la misoginia, y eso es un hecho cultural, lamentable, pero real. Pero vamos, ni la mujer ni los hombres se suponía que debían leer demasiado, ¿no? Pero yo la verdad es que no me lo explico por qué esa afición tan... En mi casa no había libros, pero sí había mucha reverencia hacia la palabra escrita. Esa reverencia muchas veces de la gente trabajadora que no ha podido tener una educación,
pero que pensaba que la educación era muy importante, ¿no? Que era muy importante leer, que el que sabía leer tenía un tesoro muy importante, ¿no? Entonces, eso a mí me impulsó mucho para esta afición y efectivamente, como tú dices, la palabra clave es la perseverancia, ¿no? Gracias. Es que leer era muy peligroso, porque leer te abría perspectivas de muchas cosas, y mientras que menos se lea, Claro, mejor se controla. Mientras menos se sueñe, pues mejor se controla. Hay, ¿sabes? La diatriba célebre en la elección de los alcaldes de Daganzo, me parece, de Cervantes, la diatriba célebre contra los libros, ¿no? Cuando a uno le preguntan que si sabe leer, dice, yo leer, dice que no se podrá demostrar que nadie en mi linaje ha tenido esa costumbre, sí. dice, que lleva a los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana, ¿no? Es decir, es muy fuerte, ¿no? Y aquello de no firma porque es noble. Claro, claro. No firma porque es noble. Pues, o sea, mejor no leer, era un rasgo de excelencia. Pero eso que tú dices es muy verdad, porque en mi familia también la idea es que está en los papeles, se decía. Claro. El prestigio, el sentido de la letra impresa como algo mágico casi, como algo fijado, con una importancia extraordinaria. Tú has empleado la palabra perseverancia, y yo creo que es decir que tu obra es una obra donde la perseverancia, la constancia están junto con otros factores, creo que es muy importante. O sea, yo soy de los que creen, y puedo estar equivocado, que hay novelistas buenos, muy buenos, regulares, malos, poetas, pintores. Soy de los que creen en que eso es real, por lo menos para el receptor, no para el que llega el libro y dice, bueno, pues me gusta o no me gusta. Desde tu primera novela, desde Beatus Isle, hasta Sefarad, la última novela, yo te tengo que decir, como yo lo veo, el extraordinario ejercicio de perseverancia y de honradez literaria. El concepto, el de honradez literaria. Nunca has engañado al lector, como yo lo siento. Y tu obra la he leído por extenso porque he querido y me ha apetecido leerla. No has caído en lo fácil. Beatus Isle, El invierno en Lisboa, El jinete polaco. Has seguido en esa misma línea de constancia. Creo que hay una honradez, hay una ética en tu escritura. Y me gustaría un poco si me podías hablar, o nos podías hablar de esa ética, el compromiso con tu propia obra, o el compromiso con el mundo. Palabra compromiso que siempre es muy, muy complicada, pero creo que cuando, leyendo Carlota o leyendo Sefarad, es un esfuerzo enorme. No, es como, si me permite el símil taurino, nunca te escurres, nunca te alivias ante el texto, no te alivias. El texto... Esa palabra no la conocía yo. Sí. No te alivias, es un tecnicismo taurino. Se alivió. Ah, aliviar, sí. Aliviarse, sí, claro. se alivió. Y también hay otra, dice, se abrumó. De un torero ¿Qué muy quiere viejo, decir? Que se retiró, Claro. que se asustó. No, yo creo que eso es importante decir. El escritor lo único que tiene es su trabajo. Es decir, decía Graham Greene que el único premio para un escritor es escribir un poco mejor. ¿Y qué es escribir un poco mejor? Escribir un poco mejor, entre otras cosas, es no habitar, no quedarse en el libro que se ha escrito, no quedarse en la conciencia de haber hecho algo. Es decir, siempre que se empieza a escribir, se está empezando a escribir desde cero. Escribir es un oficio, pero es un oficio en el que la experiencia tampoco sirve demasiado. Es decir, si uno es artesano, uno hace mesas de mármol, la mesa número 15 que haga será seguramente mejor que la mesa número 1, ¿no? Pero en literatura eso no siempre es así. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay una cosa que pueden ser las rutinas del oficio. Puede ser, y luego cuando al escritor lo pueden corromper muchas cosas, lo puede corromper el que no le hagan ningún caso, lo puede corromper el no publicar, porque si no publicas no te liberas de lo que has escrito. Lo que llamaba Machado el maleficio de lo inédito, ¿no? Aquello que no se ha publicado permanece sobre uno, y entonces uno no se libera de ello, ¿no? Pero luego hay otra fuerza corruptora que es lo contrario, ¿no? El que algo guste. Y si haces algo que guste, puedes tener la tentación de querer hacer algo parecido a aquello que ha gustado. Porque es una tentación muy humana, ¿no?
incluso yo diría que legítima en ciertos casos. Es decir, hay escritores que se pasan la vida pues haciendo una cosa que saben que va a gustar, pero a mí eso siempre me ha aburrido, no por nada, sino porque me ha aburrido. Es decir, siempre que he terminado un libro he querido librarme de él en todos los sentidos. Es decir, he querido no acordarme de él, he querido hacer otra cosa distinta porque creo que el escritor que escribe, teniendo en cuenta lo que ha escrito antes, creo que lo que hace es reiterarse, lo que hace es repetirse, ¿no? Entonces, para mí cada libro es como una cosa en blanco, como internarme en un espacio en blanco. Y si miras la secuencia de los libros que he publicado, pues entre uno y otro siempre hay como un escalón. Hay como un salto, no digo un salto, esa cosa, el salto hacia adelante, hay un salto en el sentido de que creo que no se parece, dentro de que hay constantes en el estilo y en los mundos que a uno le interesan, ¿no? Y yo soy consciente de que eso ha podido a veces desconcertar al lector, pero a mí eso no me importa, ¿no? No me importa que el lector pueda desconcertarse. Es bueno. Bueno, a mí me parece que sí, ¿no? Sí, porque de alguna forma pues hay una sorpresa. Hay una letra flamenca que dice: el que quiera que me siga y el que no, con Dios se quede, ¿no? Así es, sí, es muy hermosa. Bueno, esto nos trae entonces a uno de tus primeros libros, El invierno en Lisboa, que ha sido galardonado con 2 premios y que se llevó también a la pantalla. Quisiera que me comentaras un poco de ese trasvase de la letra a la imagen. Y después del ambiente, que es un ambiente que has logrado de una manera tan precisa, ese ambiente del jazz y un poco del cine negro, un ambiente de bares, ¿no? Que nos hablaras un poco de ese libro tan atrayente. Bueno, con ese libro me pasa una cosa muy curiosa, y es que, claro, lo escribí hace 14 o 15 años, ¿no? Eso fue el otro día. Claro, entonces ese libro yo le tengo mucho cariño y tengo mucha gratitud, sinceramente, porque ese libro me permitió llegar a un público más amplio y me permitió una cosa que está mal decirlo, pero que es importante para un escritor y para una persona que en ese momento se ganaba la vida con bastante estrechez en un trabajo que no le gustaba, ¿no? Ese libro me permitió la posibilidad de empezar a dedicarme plenamente a la literatura, ¿no? Entonces le tengo una gratitud muy grande. Y el libro retrata varias cosas. Para mí, sobre todo, con el tiempo lo que retrata es una cierta relación sentimental y el nacimiento de o el desarrollo de una vocación, ¿no? Antonio hablaba antes de la perseverancia o de la vocación literaria, y esa vocación, la música está utilizada en ese libro como metáfora, ¿no? Yo no soy músico, me gusta mucho la música, pero ahí hay una metáfora del protagonista, es alguien que quiere hacer algo, ¿no? Que quiere convertirse en algo, ¿no? Entonces a mí me gustaba en ese momento, la música de jazz me sigue gustando muchísimo, el cine también me gusta. Creo que el tipo de cine que hay en esa novela ya me gusta menos de lo que me gustaba entonces, ¿no? Pero me gustaba la idea de crear un misterio, ¿no? de crear algo que tuviera un principio y un fin, y que el lector fuera como seducido, como hechizado, ¿no? Fuera llevado, igual que nos puede llevar la música. Curiosamente, yo inventé un músico de jazz basado en músicos a los que yo había conocido, porque yo tuve la suerte de conocer a muchos de los músicos más importantes del jazz, porque durante un tiempo trabajé en Granada organizando conciertos. Entonces, pues tuve la suerte de conocer a Dizzy Gillespie, por ejemplo, claro, a Chet Baker, a muchos músicos. Los nombres mayores. Sí, los que vivían en los años 80, que eran muchos, ¿no? A Miles Davis, a Oscar Peterson, a muchos de ellos, ¿no? Entonces, yo me inventé un músico de jazz y me inventé canciones basadas en canciones que me gustaban mucho. Curiosamente, cuando el libro se llevó al cine, pues el papel del músico protagonista, del mentor del protagonista, lo hizo Dizzy Gillespie, unos años antes de morir, ¿no? Y él y Danilo Pérez compusieron canciones con los títulos de las canciones que yo me había inventado, ¿no? Maravilloso, ¿no? Entonces, la ficción claro, alimenta. es decir, yo inventé una canción que se llama San Sebastián, Lisboa, y al final hubo canciones que se llamaron así, ¿no? La película no fue muy afortunada,
pero a mí me da igual, porque por lo menos llegaron a existir las canciones, ¿no? Luego me enteré de que había en Canadá había una compañía de danza que había hecho un espectáculo que se llama Winter Lisbon, que estaba basado exclusivamente en las canciones, para nada en el libro, ¿no? Sí, o sea que el libro adquiere otra claro, dimensión, eso le daba una vida, ¿no? a mí Sí, eso, una vida propia. Sí, a mí eso me gustaba, ¿no? Sí. Y ya digo, es un libro al que me provoca hasta cierta nostalgia, ¿no? Gracias. Yo quería un poco empezar o de alguna manera entrar en el tema de tu última novela, que se va a traducir al inglés. Creo que eso es muy importante, que esta novela se pueda leer en inglés. El título es Sefarad, que es el nombre de España en la comunidad hebrea, la comunidad judía, que es expulsada en 1492. Sale de España, los reyes católicos la expulsan. Pero antes de entrar en la novela y de seguir con otros temas, estás en Nueva York, estás dando un curso en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, te ha acogido lo que nos ha acogido a todos y has escrito una novela donde están los valores. Yo creo también que hay valores de carácter universal, como son la libertad, la dignidad del individuo, el respeto a la persona, y de pronto todo eso te pilla aquí. Simplemente la impresión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves esta ciudad en este momento? ¿Cómo ves lo que está pasando? Y después ya entramos en materia. Pues mira, hay una cosa, y es que yo con esta ciudad tengo una relación muy emocional, es decir, una ciudad a la que vengo mucho porque me gusta mucho, ¿no? Baudelaire habla en un poema de un pays qui te ressemble, ¿no? Sí. Entonces, es un país que se te parece. Hay sitios que uno siente como que se le parecen o que uno se parece algo a ellos, ¿no? Sitios en los que encuentra una afinidad consigo mismo, ¿no? Y a mí me ocurre concretamente con esta ciudad, ¿no? Es decir, que por eso pues vengo mucho y por eso siempre que puedo estoy aquí, ¿no? Y entonces yo creo que fue una experiencia, fue la experiencia de la irrealidad, es decir, el hecho de que hay formas tan excesivas de lo real que no podemos. Dice T.S. Eliot en un poema que la especie humana no puede soportar demasiada realidad. Y yo recuerdo que esos días lo difícil era ser consciente de la realidad plena de lo que había pasado, ¿no? Yo fui más consciente cuando bajé al que llaman el Ground Zero y estuve allí porque me mandaron del periódico y vi y sobre todo olí, ¿no? Y cuando vi de noche el sitio donde habían estado las torres ocupado por los reflectores de los trabajos esos, ¿no? Para mí fue digamos, como una confirmación de muchas cosas a las que le he dado muchas vueltas durante mucho tiempo, ¿no? Y es la idea del valor de lo cotidiano y la idea de lo frágil que es todo aquello que pensamos que es más firme. Nosotros en España tenemos la desgracia de padecer un terrorismo muy cruel, ¿no? De hace mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos esa conciencia. A los pocos días de que ocurriera lo de las Torres Gemelas en Madrid, muy cerca de donde está mi casa, un coche bomba estalló, ¿no? En la plaza de Colón. Por fortuna no murió nadie. Pero yo creo que esa conciencia de lo frágil que es la vida y la normalidad aquí no estaba, ¿no? Y tristemente se aprendió en esos días, ¿no? Así es. Quería retomar otro aspecto ahora de tu obra. Cuando concursaste para uno de los premios, no me acuerdo cuál fue, con El jinete polaco, El planeta, usaste, la obra llevó el seudónimo de A. Larsen, que es un personaje del Sueño de los héroes de Bioy Casares, y no sé, encuentro afinidad por Bioy yo al leer inclusive Beltenegros. Entonces quería que nos explicaras
¿Qué afinidad sientes por la obra de Bioy? ¿Qué te atrae de esa obra? ¿Y por qué escogiste este seudónimo, no? Es un personaje interesantísimo. Claro, ese seudónimo era un juego para ocultarme revelándome, ¿no? Porque si alguien se veía que había una novela que se llamaba A Larsen, se publicaba en el periódico o algo, ¿no? Sabrían que seguramente podía ser yo, porque por mi devoción por Bioy, por esa novela de Bioy concretamente. Y claro, también hay otro personaje maravilloso de Juan Carlos Onetti que se llama Larsen, ¿no? Hombre, eso tiene que ver con algo que para mí es muy importante en mi educación como lector y como escritor, que es la importancia de la lectura de un cierto número de escritores latinoamericanos, ¿no? De los que yo creo que sinceramente aprendí muchísimo a la hora de trabajar o de escribir con nuestra lengua, ¿no? Para mí, a los 20 años, el descubrimiento y la lectura apasionada y continua de Bioy, de Borges, de Cortázar en ese momento, de Mario Vargas Llosa, de Juan Rulfo, de tantos, ¿no? Fue una revelación. Yo siempre he pensado, y lo he dicho, que Rubén Darío hizo la gran revolución de la lengua española a finales del siglo XIX, la hizo Rubén, ¿no? Es decir, toda la poesía y la prosa en español, casi de una gran parte del siglo XX, procede de Rubén. Rubén hizo dos cosas: trajo a la lengua española una tradición que no contaba para ella, que era la tradición francesa. Y por otra parte devolvió a los españoles y a la lengua española la propia tradición que tenía. Es decir, Rubén nos devuelve una manera de leer el Quijote, nos devuelve una manera incluso de ver el Mío Cid, ¿no? Y escritores como Borges hicieron lo mismo para la prosa, creo yo, para mi generación, para la formación de mi generación. Es decir, yo creo que la literatura no tiene patria ni tiene frontera, afortunadamente, que por eso es tan importante, ¿no? Pero en mi caso el ejemplo, el entusiasmo de descubrir a estos escritores en una época además en que parecía o se decía que la novela había muerto, ¿no? Esa tontería. Y ahora francesa. Se está repitiendo otra vez. Siempre se repite, ¿no? De la novela, como dice parece que es don Juan Tenorio, ¿no? De los muertos que vos matáis gozan de buena salud, ¿no? Sí. Es decir, había esa cosa francesa, ¿no? De que la novela ya era imposible, y de pronto llegaron estas personas y demostraron que la novela estaba naciendo, ¿no? Igual que estaban haciendo con la fuerza de los mitos. Es decir, porque el arranque de 100 años de soledad, yo me sé el arranque de muchos cuentos y de muchas novelas latinoamericanas, el arranque de la Aleph, de Borges, ¿no? Sí. El arranque de El sueño de los héroes, que hay un género de maestría que es la novela corta, ¿no? Y en ese género de maestría creo que El sueño de los héroes es insuperable, ¿no? Bueno, volviendo un poco a Sefarad, porque los minutos corren que vuelan. Sefarad la pueden leer en español, la van a leer también en inglés. Es una novela donde se demuestra todo lo que venimos diciendo: el esfuerzo, la constancia, la honradez literaria, el rigor, la belleza del estilo, todos esos elementos. Historias distintas, personajes distintos, unos son reales, es decir, hay un referente que se puede saber, que vivió, que existió, otros no, que se van cruzando los reales con los ficticios, los espacios. Es una novela estructuralmente compleja, que te ha tenido que llevar mucho esfuerzo, aunque el lector no la perciba en la lectura con esa complejidad de estructura, ¿no? Es una novela muy complicada en ese sentido, pero su fácil dificultad es que se lee admirablemente. Y es una novela, como decía, donde lo que se defiende es la libertad y la dignidad. Para nosotros, los profesores y los bibliófilos, los que vivimos en este mundo tan raro, ese profesor que no puede entrar en su facultad después de estar tantos años, pues es algo tremendo. A mí me gustaría, aunque eso es imposible, porque claro, la novela hay que leerla, a un autor no se le puede decir, oye, ¿y cómo? Resúmeme la novela, una novela que tiene 593 páginas, y que además yo me he sentido muy unido a esta novela porque aquí aparece un cuadro de Velázquez que está en la Hispanic Society. Bueno, es una novela muy neoyorquina, por otra parte, es una novela muy neoyorquina en muchas cosas.
Sefarad, en estos momentos, por desgracia, por suerte para la literatura y por desgracia por las circunstancias, creo que es una novela muy importante. ¿Qué aspecto destacaría? ¿O coincides conmigo, no coincides? O sea, no sé cómo ves tú Sefarad cuando ya están las 593 páginas y en estas circunstancias. Yo lo veo como un testimonio de algunas cosas que a mí me importan mucho, ¿no? Como un testimonio de la constancia, de la permanencia terrible y también alentadora del destierro, es decir, el destierro como una fuerza que ha creado el mundo, ¿no? Yo estoy dando un curso aquí en esta universidad, se llama Caminos del Destierro, y al empezar a dar el curso me di cuenta de que los estudiantes que tenía, cada cual tenía su propia historia de destierro, porque casi todos ellos vienen de América Latina, tengo alguno que viene de la India, pero detrás de cada persona hay una historia de destierro, ¿no? Entonces yo quería contar la fuerza liberadora y también la fuerza destructora del destierro, la fuerza del que hace que la sensación del que ha sido expulsado. Quería contar el hecho de que cualquiera puede ser expulsado. Es decir, no hay nadie que por naturaleza sea más propicio a ser expulsado. Ser judío es una categoría, aparte de una identidad religiosa, es una categoría que te puede marcar una ley determinada. Es decir, las leyes alemanas sobre los judíos eran particularmente retorcidas y obtusas, ¿no? Entonces uno podía ser judío casi por cualquier cosa, incluso sin saberlo sin uno haber practicado nunca el judaísmo ni nada de eso, ¿no? Eso por una parte. Y también hay otra cosa, que es el hecho de que las cosas tienen que ser contadas, de que el mundo, las cosas, la última injuria que se comete contra el desterrado, contra el perseguido, es el olvido, ¿no? Entonces hay que contarla. La última injuria es la del tiempo. Como en el cuadro El sueño del caballero de Pereda, la flecha se lanza y la injuria es la del tiempo. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y recuerden ustedes que aquí está Sefarad, que lo deben comprar y que, como decimos, los libros no muerden. Gracias, Antonio, y gracias por el curso que estás dando en nuestra institución y nuestro programa doctoral. Muy bien.